Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a La Holo Cubierta. Hoy estamos aquí para hablaros de uno de los juegos más importantes que va a lanzar la editorial Holo Cubierta a lo largo de este 2019, que no es otro que Conan, Aventuras en una era inimaginable. Es este libraco que tengo aquí en la mano. Esta es la edición inglesa, publicada por nuestros compañeros de Modifius, con sistema 2 de 20. Como podéis ver, es un libro a todo color, tapa dura, muy duro, todo color, con unas ilustraciones de impacto y una tirita de tela. Aquí está, ¿vale? Tirita de tela para que sirve de separador, para separar las páginas. Esto es además la edición normal del juego, ¿vale? Existe una edición de coleccionista con las tapas en imitación de cuero, con el logo del Fénix de Conan en la portada, de la cual, bueno, pues Holo Cubierta ha lanzado una edición muy limitada que está aún en preventa. Creo recordar que hasta el día 8. Quedaban muy poquitas unidades, no sé si quedaban 9 o 10 unidades disponibles, era una edición muy limitada, como ya os he dicho. Y esta es la edición normal, saldrá con este mismo formato, ¿vale? Ya lo podéis ver. Color, tapadura, unos 412, 414 páginas, quitando las páginas de agradecimiento a los mecenas en el Kickstarter. Y bueno, el número de páginas ya sabéis que puede variar, porque al trasladar el texto de inglés al castellano, pues posiblemente haya una variación de páginas. Suele ser un poquito más largo los textos en castellano, suelen tener un poquito más de palabras, pero bueno, yo creo que rondará en torno a las 410, 400 algo páginas, posiblemente para arriba. Y bueno, como ya os he dicho, es un libro a todo color con un arte realmente espectacular, ¿vale? Os voy a enseñar algunas de las imágenes si puedo, ¿vale? Algunas de las imágenes del libro son realmente espectaculares. El arte del libro, el arte interior, pues tenemos a artistas como Simon Bisley, Cal Grislow, Michael Cross, Sen Fei, Thomas Feizo, Nick Greenwood, John Haas, Mike Hoffman, Antonio José Manzanedo, que lo conocéis todos bastante, Esteban Maroto, Paolo Parente, Tim Truman. Bueno, o sea, tenemos algunos artistas importantes, algunos artistas muy importantes que también han trabajado en videojuegos o cómics de Conan a cargo del arte interior de este Conan Aventuras en una era inimaginable. Y bueno, pues sin más dilación, ya os he enseñado un poquito lo que es el formato del libro. Ya os he dicho, tapadura muy grueso, es un libro muy resistente. Podéis ver que el mío ya tiene algunas marcas de uso. Esto es porque lo he movido muchísimo, ha viajado muchísimo este libro. Madrid, Bilbao, ha ido al sur. O sea, este libro lleva muchísimos kilómetros a sus espaldas y muchísimas jornadas. Y bueno, es uno de los que utilizamos para demostración y tiene alguna marquita ya de uso. Pero os digo que el libro es muy duro, muy resistente, aguanta carros y carretas. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito con esa revisión. En las guardas del libro podéis ver que se ha incluido el mapa de la era Iboria, ese mapa de esta era inimaginable inventada por Robert E. Howard para las aventuras de su famoso Cimerio. A estas alturas, muy pocos de vosotros seréis los que no conozcáis a Conan. Conan es un personaje de ficción creado por Robert Erwin Howard, contemporáneo de nuestro amigo Lovecraft y amigo suyo. Y es un personaje de ficción, un bárbaro, un cimerio, que vive una serie de aventuras en una era inventada que él llamó la era Iboria. Howard era un escritor muy prolífico que escribió sobre todo muchísimo relato corto, muchísima carta, muchísima publicación en pequeñas revistas pulp y de ciencia ficción. Lo conocéis también por otros personajes suyos como Solomon Kane, el puritano, que tiene también una serie de relatos y una serie de aventuras e incluso una película que bueno, adapta de aquella manera al personaje de Howard. Y bueno, tristemente se suicidó muy joven, con 30 y pocos años, y no pudo seguir con esa magnífica obra que estaba haciendo, pero nos dejó como legado a este magnífico personaje Conan. Conan, como ya os he dicho, es un bárbaro, un cimerio de una era inventada donde Howard podía introducir cualquier tipo de elemento de espada y brujería que quisiera sin chocarse con la historia. Aún así, la era Iboria está muy basada
en lo que sería un mundo, una Europa, Asia y norte de África alternativos. De hecho, muchos estudiosos han hecho una serie de trabajos intentando adaptar a qué cultura real se parecen las culturas y, y tierras que describe Howard en la era Ibórea de Conan. Es un mundo, como ya veis, el mundo descrito, que es el oeste, está bastante bien descrito. Y en el libro viene muchísima información al respecto de esta tierra. Estaba buscando porque en el manual, os he dicho que el manual este tiene muchísimo mimo. Y ese estudio que os he dicho que intenta comparar las tierras de Robert E. Howard con nuestro mundo real, con nuestra época real, está incluido muy someramente, de una manera un poco por encima, en este manual. Os he dicho que está muy cuidado. Aquí lo encontré. A ver si os puedo enseñar a cámara un poquito más. ¿Veis? Hay una especie de comparación y te hace una pequeña comparación de qué terrenos corresponderían cada uno. Bueno, las aventuras de Conan son unas aventuras de espada y brujería en el sentido más amplio de la palabra aventura. Conan es un salvaje, un noble salvaje, podríamos decir, porque a pesar de que es un bárbaro para el cual lo más importante es el placer inmediato, el oro y el tener la panza llena de comida y alcohol, y por supuesto el yacer con mujeres hermosas, Conan tiene un sentido del honor y de la amistad muy desarrollado. Y la mayor parte de sus aventuras giran en torno a una serie de temas que tienen que ver con una civilización antigua y corrupta y con los nobles salvajes que viven en el límite de la misma. Son unas aventuras, ya os digo, con espada, brujería, monstruos extraños, dioses oscuros y muchísima acción. ¿Vale? Pues este es el mundo de Conan. Y como ya os digo, bueno, pues tenemos aquí un mapa. En las guardas, más adelante a lo largo del libro hay descritos cada uno de estos terrenos que vemos aquí, cada una de estas áreas y cada una de estas zonas van a venir descritas en el libro con todo lujo de detalles, ¿vale? Nos van a explicar, bueno, pues quién vive allí, a qué dioses adoran, cómo son las gentes que viven allí, pues cómo es de complexión física, de qué tribus descienden, con qué tribus están emparentadas, con quién se llevan bien, con quién mal, cómo es el estilo de vida en esa zona, si son salvajes, viven acaudillados por reyezuelos o son una civilización más grande donde hay una estructura social más desarrollada. Y bueno, pues ya os digo que eso es lo que vamos a tener en el interior. Lo primero que tenemos cuando abrimos el libro es por supuesto las tablas de contenido, los créditos y las tablas de contenidos donde pues nos dicen todas estas maravillosas personas que han trabajado en este libro. Una tabla de contenidos con los capítulos y con el contenido de cada capítulo. En el final del libro tenemos un índice de contenidos donde ya nos va al detalle, ¿no? Esto creo que se va a mantener en la edición en español, todas estas cosas, porque son bastante importantes y le dan mucha utilidad al libro, lo hacen mucho más manejable, mucho más accesible. Y después pues tenemos un prólogo donde pues desde el corazón de Texas, que es el lugar de nacimiento de nuestro amigo Robert E. Howard. Y bueno, pues hay una introducción donde nos explican un poquito quién era Robert E. Howard, qué era la era Ibórea, nos explican un poquito cómo es y qué vais a encontrar este libro, ¿vale? Continúa la introducción con una fotografía de Robert Howard y ya os digo que este libro tiene muchísimo mimo, tanto por el autor como por el personaje y las obras de Howard. De Conan se ha escrito mucho cómic, mucha película. Vosotros obviamente estáis pensando en los pechámenes del Schwarzenegger, ahí a Teta Brisa, ¿vale? O en Jason Momoa. Pero hay que decir que el juego está muy basado, o prácticamente basado, en lo escrito por Howard, lo que se llamarían los escritos canónicos, todo lo que escribió Howard al respecto del personaje. ¿Vale? Pues además, precisamente aquí en la introducción, justamente en este párrafo, está contándonos esto mismo que os estoy diciendo yo, de que el libro enfatiza, en las historias originales de Howard. Y bueno, pues ya llegamos a lo clásico. ¿Qué es un juego de rol? Empezar. Bueno, pues si sois jugadores de rol veteranos, este capítulo a lo mejor os sobra un poco, pero yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque siempre hay algunos detalles de algunas cosas. Conan es un juego de rol tradicional que se juega pues con un director de juego, jugadores, y utiliza una serie de dados
¿vale? Utiliza dados de 20 y dados de 6 caras. El juego está pensado para ser jugado con unos dados especiales, ¿vale? Los dados de 6 caras también son llamados dados de efecto, que son los dados que se utilizan para el daño, en el cual pues los 1 y los 2 son 1 y 2, los 3 y los 4 están en blanco y 5 y 6 son efectos, ¿vale? Efectos que ya veremos cuando expliquemos un poquito las reglas del juego. Si habéis jugado cualquier juego 2 de 20, esto ya os sonará, ¿vale? Como os decía, está pensado para ser jugado con estos dados especiales, pero puedes realmente jugar con dados de 6 normales, simplemente teniendo en cuenta este pequeño funcionamiento, que los 1 y 2 valen 1, 2, 3, 4 en blanco y 5, 6 es efecto, ¿vale? Una vez que lo memorizas, puedes utilizar dados normales todo el rato, pero yo os recomiendo, le da mucho sabor y la verdad es que ganas en velocidad si utilizas los dados especiales, ¿vale? Creo que tengo por aquí una caja, aunque ahora mismo no alcanzo. A ver si se lo puedo pedir a mi ayudanta. Ayudanta, ¿me podéis acercar los dados de Conan que están allí? Vosotros no la veis en cámara, pero tengo aquí a mi ayudanta. Muchas gracias, ¿ves? Me los pasan por aquí. Vale, este es el juego de dados oficiales de Conan. En la edición en español, estos dados van a ir incluidos en la edición de lujo. No sé si posteriormente se van a poner a la venta. Al menos a través de lo cubierta. Si no, tendréis que recurrir directamente a cualquier distribuidor autorizado de Modifius y conseguir los dados, ¿vale? Voy a ver si puedo sacarlos del envoltorio y os los enseño porque son muy chulos, ¿vale? A ver si puedo, porque vienen muy bien envueltos, vienen a prueba de niños y en ese caso para nosotros los pandas también funcionan, ¿vale? Esto es un dado de 20 normal y corriente, podéis verlo aquí, ¿vale? Lo único que quiero recordar que en vez del 1 pues tiene el Fénix. Diréis, ¿por qué el Fénix? Por el primer relato de Conan se llama el Fénix en la espada y es un poco el que da vida al personaje y se ha utilizado ese como símbolo del este. Bueno, pues incluye 2 dados de 20 normales y 4 dados de 6 que, como veis, bueno, pues esto es el 2, veis como las dos muesquitas. Los 2 dados se utilizan sobre todo para tirar el daño. A ver si encuentro el 1. Este es el 1, solo tiene una muesquita, ¿veis? El 1 solo tiene una muesquita. El 2 tiene 2 muesquitas. El 4 viene vacío. Viene sin nada. El 3 viene sin nada. Y el 5, veis que ya viene con el símbolo de Conan, ¿vale? Con este Fénix, para significar que es efecto. Y el 6 igual, ¿vale? Bueno, pues viene con 4 dados de estos. El paquete. 4 dados de efecto de Conan. Viene con 2 dados de 20, que ya os digo que, bueno, son bonitos, pero podéis reemplazarlo por cualquier tipo de dado. Y aquí sí que viene una cosa curiosa, que es un dado especial para las localizaciones de impacto, ¿vale? Un dado donde, bueno, pues tenéis en el torso, en la pierna derecha, en la cabeza, ¿vale? Bueno, pues este dado sirve para las localizaciones de impacto. Ya os digo que también se puede jugar sin localizaciones de impacto y acelerar el juego, o podéis utilizar un dado de 20 normal y tirar en una tablita que hay que os indique dónde ha impactado los daños. Voy a dejar la cajita y os la enseño, ¿vale? Conan, juego de dados, la voy a dejar por aquí aparte. Muchas gracias, Elena, por tu ayuda. Y bueno, pues voy a volver al libro. Os decía, dados de 6 y dados de 20 para jugar. Normalmente con 2 dados de 20 puedes jugar, que además es el nombre del sistema, pero yo te recomiendo que tengas un puñado más, porque los personajes jugadores pueden llegar a lanzar hasta 5, ¿vale? En un momento determinado. ¿Qué más vas a necesitar para jugar a Conan? Pues vas a necesitar posiblemente algún tipo de fichas. Valen garbanzos, valen monedas, vale lo que sea. Son una serie de fichas que vas a necesitar para simular 2 recursos que emplea el juego, que son los puntos de inercia y los puntos que han llamado en este juego de perdición. ¿Vale? Son opuestos, antagónicos, pero sirven básicamente para lo mismo. Los puntos de inercia sirven para que los personajes compren dados extra y puedan lanzar dados extra, realicen efectos especiales, hagan más preguntas, saquen más información, hagan las cosas más rápido en combate, pues pueden servir para desarmar a un enemigo, etc. Y al director de juego le sirven para lo mismo, utilizándolos para los PNJ. En este caso el director de juego utiliza los puntos de perdición para los PNJ, para activar habilidades especiales de los PNJ, para que los PNJ pues causen más daño, lancen más dados, etc. Y también le sirve como recurso para provocar complicaciones a los personajes, causar efectos atmosféricos, temblores, traer refuerzos a la mesa, generar contratiempos y todo tipo de eventos
durante la partida. Puede parecer un poco raro a priori esta mecánica de tener unos recursos enfrentados, ¿no? De puntos de inercia y puntos de perdición, pero realmente está muy bien a la larga. Los puntos de perdición sirven muy bien como medida al director de juego para llevar el pulso de la partida y para que los personajes no se aburran. Yo he dirigido unas 20 partidas de Conan ahora mismo y os puedo decir que más o menos me suelo quedar con 2-3 puntos de perdición al finalizar la partida. Es decir, están muy bien medidos y sirven muy bien para, sobre todo en las escenas finales. Las escenas finales es cuando ya vas acumulando los puntos de perdición y se los sueltas a todos a los personajes, y sirven muy bien para generar el tipo de historias de Conan, donde suceden cosas todo el rato. Son aventuras muy pulp, muy movidas, con mucha acción, y están todo el rato sucediendo cosas, reveses, contratiempos, y mantiene a los personajes en movimiento. ¿Qué más vas a necesitar? Pues papel, lápiz, hojas de personaje y a un grupito de amigos para jugar, porque esto me vas a necesitar por lo menos, yo te digo, un jugador y un director de juego. Y después ya llegamos al capítulo 2, que es el capítulo de la creación de personajes. La creación de los personajes de Conan es uno de los apartados que yo creo más bonitos del libro. Más bonitos del libro porque si habéis jugado a Star Trek ya sabéis, o a Mutant Chronicles, que el sistema 2 de 20 es un sistema que enfatiza lo que se llama el camino de la vida. Es un sistema en el cual creas el personaje de cero a lo largo de una serie de pasos y no solo creas sus características, sino que le creas una historia completa. ¿Vale? Vas creando, vas pasando a través de todos los momentos de la vida del personaje, desde su infancia hasta que está listo para irse a aventuras. Y a lo largo de todos esos pasos, el personaje va a ganar una serie de atributos, habilidades, equipo, talentos, que son una serie de habilidades especiales que modifican las reglas y bueno, pues le permiten hacer cosas espectaculares a los personajes. Y a lo largo de esta serie de pasos va a ir ganando cosas. Ya os digo, a mí me gusta muchísimo porque si bien ralentiza mucho el crear un personaje de Conan, ya os digo, no es rápido, no es uno de estos juegos donde tienes un personaje listo en 15 minutos, no, lleva su tiempo, ¿vale? Lleva su tiempo, hay que recorrer, ya os digo, todo el camino para llegar hasta el final del personaje. Ya os digo, es lento, pero quedan los personajes muy bien detallados. Añados, los personajes se pueden hacer de forma aleatoria, semi-aleatoria o eligiendo completamente una serie de tablas, ¿vale? Esto queda a criterio y la decisión entre el director de juego y los jugadores. Son los que van a decidir cómo quieren crear los personajes. Normalmente es el director del juego el que pues les permitirá o bien hacer el personaje completamente a medida o semi-aleatorio, o les dirá que deben tirar en cada una de las tablas y generar el personaje de manera aleatoria. Pueden quedar cosas muy curiosas haciendo el personaje de manera completamente aleatoria, aunque yo soy más del parecer de que los personajes quedan mejor cuando son semi-aleatorios. El jugador elige en los pasos más importantes y algunas cosas las tira para darle vidilla, ¿vale? Aunque ya os digo que acepto un personaje al gusto también es perfectamente posible, válido, y quedan personajes muy curiosos. Las hojas de personaje están al final del libro, como ya os he dicho antes, y han incluido unas hojas de personaje que son muy bonitas, muy bonitas, a color, en tinta. Voy a ver si os las puedo enseñar. Estas hojas de personaje ya las tenemos traducidas en oro cubierta y las hemos llevado a alguna jornada. ¿Vale? Alguno me diréis, uy, esto es poco útil. Bueno, la verdad es que luego quedan bastante bien. Hay una versión en blanco y negro y otra versión ya completamente sin ningún tipo de filigranas, que no sé en este momento si esa está traducida, pero hay una versión completamente plana, con casillas cuadradas, que bueno, es más feota, pero para algunas personas será mucho más cómoda de ver y más cómoda de jugar. A mí me gusta mucho la hoja de personaje que han incluido, que considero que es muy bonita y que es muy inmersiva, que te mete mucho en el ambiente de Conan. Y bueno, pues ya tienes tu hoja de personaje, te dispones a hacer tu personaje. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, pues el primer paso. El primer paso es elegir la tierra natal de tu personaje. Las tierras natales de los personajes, ya habéis visto el mapa al principio de esta reseña. Y bueno, pues la tierra natal del personaje hay muchísimas. Aquilonia, las marcas bosonias, Kesan, Kash, Coralla, Cimeria, Hiperbórea, los reinos fronterizos, Asgard, Vanaheim, Ophir, Gunderland. Bueno, hay muchísimos. Darfar, Turán, Hircania, ¿vale? Todos estos salen posiblemente, si sois fans de Conan, los habéis escuchado, de videojuegos, de novelas, de películas, de cómics, ¿vale?
¿Qué te da el pertenecer a una tierra natal? Una tierra natal te da primero un talento relacionado con esa tierra natal. No es lo mismo ser un Norheimer, venir de Asgard o de Vanaheim, que tienes un talento, en este caso nacido en invierno, Winterborn, o nacido del frío, que te da una serie de bonificaciones a las tiradas de supervivencia en terrenos árticos. No es lo mismo que ser, por ejemplo, Cíngaro. Que Cíngaro, bueno, pues tienes un talento que es marinero, ¿vale? Que el talento de marino, obviamente los cíngaros están mucho más relacionados con el mar y tienen bonificaciones a la hora de hacer cosas en barcos y demás. Hay una serie de talentos que se explican de manera inmediata, justo en las mismas páginas en las que se elige. No tienes que ir a consultar otra parte del libro de momento, puedes seguir aquí haciendo el personaje. Y también te da, aparte de este talento, te da un idioma, ¿vale? Más adelante te explica que es recomendable que al menos todos los personajes del juego hablen alguno de los idiomas. Al final hay un último paso de toques finales donde te va a dejar elegir uno, y yo recomiendo que en ese paso todos los personajes se aseguren todos los jugadores se aseguren de que su personaje tiene al menos un idioma común, porque facilita mucho que los personajes se entiendan entre ellos a la hora de desarrollar una aventura. Bueno, dicho esto, ya os he dicho, tierra natal nos da un talento, un idioma. Más adelante seguimos generando los atributos. Los atributos se pueden generar mediante unas tablas, ¿vale? Estas tablas nos dicen, nos describen un poco cómo es el personaje. Diréis, ¿cómo que te lo describen? Sí. Las tablas pueden decir que tu personaje es fuerte y resuelto, que es rápido y está en forma, que está muy puesto en temas sociales, que es valiente, que es diestro, que es carismático o que es un guerrero nato. A cada una de estas descripciones están asociados 4 atributos, 2 que serían principales y 2 que serían opcionales. El personaje tiene como dos rasgos, por ejemplo, puede ser rápido y en forma y a la vez valiente, y recibe, como veréis, en total pues son 4 rasgos principales y 4 opcionales. Y hay una serie de reparto de puntos entre los rasgos principales y entre los rasgos opcionales. Se pueden solapar. Es posible que alguno de estas descripciones o de estos descriptores tengan el mismo rasgo principal o los mismos rasgos opcionales, en cuyo caso esos rasgos se potenciarán mucho, mientras que los demás quedarán muy básicos. Y esto sirve para generar las características. Las características del juego, de los personajes, van, creo recordar, de 7 a 15, si mal no recuerdo. Y el personaje empieza con 7 en cada uno de ellos. Y con estas tablas, pues recibe bonificaciones a los principales. Algunos de los principales, uno que será el mejor, otro que será el peor, y luego a varios de los opcionales. De manera que ya el personaje irá redondeando un poquito las puntuaciones de su personaje. No es el único punto donde va a recibir bonificaciones a los atributos. Más adelante el personaje recibirá más y se irá haciendo un poquito más poderoso a lo largo de este camino de la vida. Y bueno, pues una vez que tenemos los atributos básicos, llegamos a la casta. La casta es podemos decir, la clase social en la cual el personaje, de la cual proviene el personaje. ¿Vale? Esta clase social le da al personaje igual, igual que en pasos anteriores, le da una serie de talentos, en este caso le da 2 talentos y una habilidad principal. Y también le indica su posición social. La posición social es como una especie de puntuación secundaria que utiliza el juego y que se puede sumar o restar en determinadas interacciones sociales. ¿Vale? Cuando es importante y la clase social, el estatus, puede modificar una tirada, es decir, un noble aquilonio en Aquilonia, hablando con un plebeyo al que le está haciendo un encargo y le está poniendo en su sitio, bueno, pues ahí, por ejemplo, la clase social puede importar. No es lo mismo que este noble aquilonio en medio del desierto intentando convencer a un bárbaro que le importa 3 narices el estatus social del aquilonio. Ahí no se aplicaría esta posición social, ¿vale? Y tenemos una serie de talentos que están también muy relacionados con la casta. Las castas son artesano, siervo o esclavo fugado, granjero, pastor o ganadero, mercader, forajido, pequeña nobleza, sacerdocio o guerrero, ¿vale? Cada una de estas castas, ya os digo, tiene una serie de talentos asociados y una habilidad principal asociada también, que hay una cosa que no os he explicado, que creo que voy a aprovechar y voy a introducir aquí. Las habilidades en Conan tienen 2 puntuaciones. La puntuación, podemos decir, de experto,
que es la puntuación que nos sirve para averiguar los números objetivos. Ahora explicaré cuando llegue a las reglas. Y luego tiene una puntuación de concentración, ¿vale? Focus en inglés, concentración. Que esa puntuación nos sirve para saber el rango con el cual se producen críticos. Son puntuaciones que van por separadas. Si habéis jugado otros juegos 2 de 20, sabéis que en algunos juegos como Mutant Chronicles esto también es así. Las habilidades tienen como dos puntuaciones separadas. Mientras que en Star Trek esto no es así, ¿vale? En Star Trek los personajes, el valor de esta concentración es directamente igual al valor de la propia habilidad, siempre que tengamos una especialidad. Bueno, digamos que han retocado el sistema de otra manera, pero aquí tenemos dos valores diferentes. A priori puede parecer confuso, pero ya os digo que realmente uno de los valores es el que se emplea para calcular los números objetivo cuando se hace una tirada, mientras que el otro es para el rango de crítico, ¿vale? Y son valores que durante la creación del personaje van a ir parejos. Os digo que yo he creado unos 10 personajes haciendo pruebas y demás. Y durante la creación del personaje van parejos estos valores, pero que a la larga, con experiencia, van a ir separados, ¿vale? Obviamente el valor de crítico no puede superar el valor de especialización en la habilidad. Vale, pues ya hemos pasado por la casta que nos ha dado habilidades, talentos, nos escriben todos los talentos que tienen cada una de estas castas. Son talentos, pues igual, muy relacionados con el origen del personaje. Tengo que decir que en cada uno de estos pasos hay un cuadro con ejemplo, ¿vale? Se va creando un personaje a lo largo de todos estos pasos y hay un cuadrito con un ejemplo donde te explica cómo se reparten los puntos y demás. Al llegar al paso 4 tenemos la historia de tu personaje, ¿vale? Hay una tablita con historias para cada una de las castas. Cada una de las castas tiene una tablita, no sé si son 5 o 6 historias, ¿vale? Estas historias son como pequeños detalles del trasfondo de tu personaje y nos van a dar un rasgo. Los rasgos no tienen mecánicas asociadas, sino que son interpretativos, sirven al director de juego también para guiar un poco al personaje. Y cada una de estas historias, igual, puedes generarla aleatoriamente o puedes elegirla. Por ejemplo, tengo aquí historias de artesano. Tenemos las tranquilas horas de paz. ¿Vale? Y eso quiere decir que tu aprendizaje llegó en un periodo entre guerras, entre dos poderosas naciones vecinas, y has tenido muchísimas horas para aprender el oficio y trabajar para ti mismo. ¿Vale? Pues mira, has tenido suerte y dice, bueno, en este caso está contando que es como si fuese un artesano que fabrica armas. Dice, tu primera espada tenía muy mal equilibrio y su filo era muy frágil. Así que, bueno, pues pone que quieres robar una espada y dice, ¿para qué necesitas esa espada? ¿Para qué te va a servir? Bueno, pues esto es un ejemplo de una historia que puedes generar, ¿vale? Aleatoriamente. Hay historias, pues historias de granjeros y, bueno, pues hambruna. Llega el invierno, historias de campesinos, o sea, perdón, de ganaderos. Pues los lobos entre la maleza, tal. Pueden también pues, aparecer riders, que son incursores, que vienen a robarte el ganado. ¿Vale? Cada una de estas historias, os digo, es meramente interpretativa. Y lo normal es que el personaje la adapte un poquito, porque son historias, como veis, esta de robar la espada era muy concreta, para que las adaptes a tu tipo de personaje. Y están bastante bien porque te dan una idea o te dan ahí un puntito al personaje sobre qué hizo en esos años, ¿vale? En su casta. Y después de la casta, estoy aún pasando, porque ya os digo, como hay 6 o 7 historias para cada casta, estoy aquí aún pasando páginas. Llegamos a los arquetipos. El arquetipo es un ejemplo de un poco de a qué se dedica el personaje, cuál es su ocupación principal en el mundo de Conan. ¿Vale? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 10 arquetipos básicos que os recordar. Son arquero, bárbaro, mercenario, guerrero noble, nómada, pirata, sacerdote o sacerdotisa, erudito, pícaro y bruja o shaman, ¿vale? Son los arquetipos, cada uno de estos arquetipos, igual que en los otros pasos que hemos ido viendo, te van a proporcionar una serie de habilidades, una serie de talentos, que ya os digo que son habilidades especiales que permiten hacer normalmente permiten hacer cosas como bajar la dificultad de determinadas tareas, proporcionar inercia extra a determinadas tareas, modificar las reglas en algún punto, otorgar alguna cualidad especial al personaje, por ejemplo,
que haga más daño con sus armas, etcétera, ¿vale? O sea, ya lo veremos cuando lleguemos. Hay un capítulo dedicado a los talentos, que ya lo veremos más adelante. Y también le da una serie de equipo, ¿vale? Os voy a enseñar, a ver si puedo, un poquito la página con los arquetipos, ¿vale? ¿Vale? Vemos ahí a ese Conan, ese bárbaro, ¿vale? Es un arquetipo muy, muy poderoso, un arquetipo muy, muy claro, muy carismático. Y cada uno pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? O sea, depende del tipo de personaje que quieras hacerte, bueno, pues eliges un arquetipo u otro. A lo mejor el director... Hay una tabla, ya os he dicho que se puede generar el personaje completamente aleatoria. Hay unas tablas aquí donde... Esta de aquí. Pues con esa tabla tendrías generado aleatoriamente el arquetipo del personaje. Y bueno, pues una vez que hemos terminado con el arquetipo del personaje, llegamos a su naturaleza. La naturaleza del personaje son una serie de rasgos de... Es un rasgo importante de personalidad, ¿vale? Y del mismo modo que anteriormente puedes elegirlo o puedes tirarlo. Este rasgo de personalidad de tu personaje va a indicar cómo afronta los problemas. Y esta manera de afrontar los problemas le va a dar, como en los otros pasos, habilidades y talentos. ¿Vale? No es lo mismo que tu personaje sea práctico, que sea cauto, que sea iracundo. ¿Vale? Un personaje iracundo tendrá talentos y habilidades más asociados con la lucha, mientras que un personaje cauto posiblemente los tenga con la supervivencia, con la artesanía y con posiblemente con evitar el peligro. ¿Vale? Cada una de estas naturalezas pues tiene una serie de, ya os digo, habilidades y talentos asociados. Elegimos, repartimos los puntitos y seguimos. El paso séptimo es la educación. La educación del personaje es muy graciosa porque esto nos indica quién ha enseñado el personaje, ¿no? Vamos ya, como veis, vamos perfilando la historia. La educación de nuestro personaje puede haber sido contra la voluntad de sus padres, puede haber aprendido ampliamente en un periodo con maestros y tutores, puede haber sido educado en el campo de batalla con un anciano, siguiendo los pasos de la familia, con tutores especialmente entrenados en las materias. Puede no haber tenido una educación formal en absoluto y haberlo aprendido todo de manera autodidacta. Puede haber aprendido con sus propias condiciones, es decir, imponiendo él lo que quería aprender a sus padres o familia. Puede haber tenido una educación tradicional relacionada con su casta o con su tierra natal, o bajo condiciones lamentables, ¿vale? O sea, una educación basada en sobrevive para vivir otro día. ¿Qué da cada una de estas educaciones? De nuevo, dan talentos, habilidades y algo de equipo, ¿vale? Vamos, como veis, el personaje vamos confeccionándolo y va avanzando. Y cuando llegamos al paso 8, cada personaje tiene una historia de guerra. La guerra es una constante en el mundo de Conan, ¿vale? Es una constante. Siempre hay guerras. Siempre hay guerras. No os imaginéis una guerra rollo Juego de Tronos de 10.000 o 20.000 hombres. Siempre hay guerras que pueden ser pequeñas escaramuzas fronterizas entre dos jefes de tribu que se hacen llamar a sí mismos reyes, ¿vale? Y a lo mejor tienen 50 o 60 hombres cada uno, pero gobiernan sobre su pedacito de tierra, ¿vale? Siempre hay guerras. Y estas guerras y estas incursiones siempre afectan a los inocentes o no tan inocentes. Y de nuevo hay una serie de tablas que puedes tirar para ver tu historia de guerra o puedes elegir. ¿Vale? En tu historia de guerra pueden haber pasado muchas cosas, como que derrotaste una bestia salvaje, ganaste y perdiste un gran tesoro, ganaste el favor de un noble, evitaste un desastre, sobreviviste un duelo, ¿vale? Sobreviviste a brujería. Ya empezamos, brujería, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿qué te va a dar tu historia de guerra? En este caso te va a dar habilidades, ¿vale? Te va a dar bonificaciones en determinadas habilidades, dependiendo de la historia de guerra, tu personaje ganará una serie de habilidades más. Y ya llegamos a los toques finales. En los toques finales, el personaje tiene una serie de puntos libres para repartir entre atributos o habilidades. Tiene un talento adicional para elegir. Puede aprender un idioma extra, como ya os comenté antes, es importante que los personajes puedan hablar entre ellos. Y ya llegamos a lo que son atributos secundarios, puntos de fortuna. Los puntos de fortuna son un recurso muy importante en el juego. Los puntos de fortuna permiten al personaje hacer cosas impresionantes. Son un poco el combustible heroico, ¿vale? Si bien la inercia se genera directamente durante el juego, hay unas mecánicas que permiten generar inercia todo el rato, los puntos de fortuna
los otorga el director de juego por la propia narración, por la historia y demás. Son muy muy poderosos, permiten al personaje seguir luchando a pesar de las heridas, a realizar hazañas increíbles. En este caso sería como si hubiera lanzado un dado extra de 20 y hubiera obtenido un crítico automáticamente en el dado, ¿vale? Entonces los puntos de fortuna son muy importantes. Normalmente los personajes empiezan con 3 puntos el juego y pueden ir ganando o perdiendo, pero los personajes pueden elegir empezar con menos puntos de fortuna y ganar bonificaciones a las habilidades, ¿vale? Quiere decir que el máximo de sus puntos de fortuna están capados y reciben más puntos de generación. Bueno, son personajes que quieren basarse más en sus propios talentos y habilidades que en la suerte en un momento determinado. Luego tenemos pertenencias personales. Hay una serie de tablas donde puedes tirar para generar, si quieres, cómo vistes y cosas que llevas encima. Las armas que llevas encima también de donde provienen y generas una pequeña historia. Por ejemplo, tengo una lanza grabada con bendiciones y plegarias. Y mis pertenencias personales llevo, mira, una pieza de joyería antigua con su superficie cubierta de verdigris. Bien, bueno, ¿de dónde han salido todas estas cosas? ¿Por qué son importantes para tu personaje? ¿Vale? Con esto ya nos ayuda, como ya os digo, a generar y a crear una historia sólida para nuestro personaje. Luego también tenemos, ya os digo, atributos secundarios como resolución, vigor, bonificaciones al daño. La resolución y el vigor en este juego, en Conan, los personajes pueden recibir 2 tipos de daño. Daño físico, que sería vigor, y daño mental, que es la resolución. ¿Vale? El daño físico los personajes lo reciben pues luchando, cayéndose, una multitud de fuentes, mientras que el daño mental normalmente se recibe por brujería o por una regla muy interesante que tiene este juego de Conan, que es que puedes realizar ataques sociales o ataques mentales mediante la intimidación, mediante el despliegues de poder. Y con estos despliegues pues puedes generar daño mental para los enemigos que, bueno, pues acaban huyendo, rindiéndose, pidiendo la baja por depresión, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Pues aquí en este paso calculamos los puntos de vigor y de resolución de los personajes. Ya explicaré cómo se utilizan. Si habéis jugado a Star Trek, se utilizan exactamente igual. ¿Vale? Tienes una puntuación que puede ir 10, 11, 12 puntos, pero no son como los puntos de vida, no vas perdiéndolos y ya está. Sino que cuando pierdes un bloque de 5, ¿vale? Si pierdes 5 de golpe, recibes una herida, o cuando llegas a 0, a partir de ahí todo el daño que recibes son heridas. ¿Vale? Un personaje puede tener hasta 4 heridas, si recibe la quinta está muerto. Con cada herida el personaje incrementa la dificultad de todas sus tiradas en un escalón, ¿vale? Ahora veremos cómo funciona la dificultad, pero las heridas son chungas. Y como ya os decía antes, los puntos de fortuna nos permiten actuar durante toda una escena ignorando estas heridas. Bueno, pues os digo, estamos con los toques finales del personaje, pues calcular si lleva armadura, qué tipo de protección nos da. Nombres, edad, personalidad, que con los rasgos que tenemos de naturaleza y demás ya podemos generar una personalidad bastante curiosa. Y datos finales de la apariencia del personaje. ¿Vale? Tengo que añadir que hay también una tabla enorme de nombres, ¿vale? De todas estas culturas y demás, pues tenemos aquí nombres masculinos y femeninos para elegir. Y bueno, pues la última parte de esta creación de personajes, pues viene una serie de tablas combinadas para que no tengas que andar repasando todo el capítulo, sino que vienen todas las tablas en el mismo sitio para que puedas hacer las tiradas directamente. ¿Vale? Vienen algunas reglas de creaciones alternativas de personaje, por si quieres jugar, por ejemplo, una época anterior a la era Iboria, ¿vale? Si quieres jugar antes del cataclismo que dio lugar a la era Iboria, pues puedes jugar. Y vienen también algunas reglas opcionales por si quieres que los personajes sean hechiceros. Los personajes, con las reglas del libro, si te creas un personaje hechicero, es prácticamente imposible tener un conjuro desde el principio. ¿Vale? Te puedes hacer un personaje hechicero que no tenga conjuros. Y es lo que te va a salir si no aplicas la regla opcional que viene en el propio libro, que viene una regla opcional para permitir a los personajes tener conjuros. Me veis que estoy aquí luchando contra una fiera salvaje en formato de gato que se quiere meter en plano. Bueno, hemos conseguido evitar su asalto. Esto en la era Iboria ocurría constantemente, pero en vez de gatos eran dientes de sable y hienas y cosas por el estilo. Vamos a seguir con el libro. Ya os digo, magníficas ilustraciones, los textos muy cuidados. Y llegamos al tercer capítulo, donde nos habla de habilidades y talentos.
¿Vale? Ya os he explicado que las habilidades tienen como dos puntuaciones. La puntuación de experto, podemos decir, que es con la que nos sirve para calcular el número objetivo de las acciones cuando realicemos una acción. Y tiene una segunda puntuación que es la puntuación de concentración que nos sirve para calcular el rango de crítico. ¿Cómo funcionan las tiradas en Conan? Bueno, a priori, normalmente el personaje lanza 2 dados de 20 y necesita obtener un número de éxitos igual a la dificultad. ¿Vale? Si el director de juego no especifica la dificultad es 1. ¿Vale? Es decir, necesita obtener al menos un éxito. ¿Qué dados son éxito? Aquellos que estén igual o por debajo de la suma de un atributo y una habilidad aplicable. Por ejemplo, el personaje quiere trepar por un risco. El director de juego le dice, bueno, pues eso es una acción de agilidad y atletismo, ¿no? El atributo de agilidad tiene un valor, como ya dijimos, entre 7 y 15, pues imaginemos que tiene un 9, y atletismo tiene un valor de 3, ¿vale? Pues 9 y 3, 12, el personaje lanza 2 dados de 20 y todos los dados que sean 12 o menos son éxito. Además, el personaje puede tener una puntuación de concentración, ¿vale? Como ya os dije, durante la creación del personaje, la puntuación de concentración va a tener el mismo valor que la puntuación de habilidad. En este caso, pues como tiene una puntuación de 3 en la habilidad de atletismo, posiblemente su concentración en atletismo sea también de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que los números que salgan de 1 a 3 valen doble. O sea, si el dado saca un 1 o un 3 son dos éxitos, si se saca de 3 a 12, perdón, de 4 a 12, solo es un éxito. Y si sacamos más de 12, pues no es ningún éxito. ¿Cuántos éxitos necesita sacar el personaje? Ya os digo, tantos como la dificultad. La dificultad va de 1 a mucho. 5 ya es absolutamente locura. Lo normal es que las acciones tengan dificultad 1 o 2. Y algunas acciones especialmente arriesgadas pueden tener un 3 o un 4, pero ya son cosas muy, muy complicadas. ¿Vale? Y decís, ostras, y como un personaje con 2 dados puede alcanzar 5 o 6 éxitos. Los personajes pueden comprar dados adicionales con puntos de inercia, con fortuna y demás. Los puntos de inercia se generan cuando los personajes tienen más éxitos de los necesarios. Si un personaje necesita sacar la dificultad es 1, por lo tanto solo necesita un éxito y obtiene 3, ¿vale? Genera 2 puntos de inercia. Los puntos de inercia normalmente los puede utilizar de manera inmediata y si no se usan se pueden acumular. Se pueden acumular un máximo de 6 puntos de inercia, que son para todo el grupo. No hay necesidad de justificar su uso. ¿Vale? Jesús, esa es mi ayudante, que ya la habéis visto antes cuando me entrego los dados. Salud. Y bueno, pues ya os digo, esta reserva de puntos de inercia se va llenando y vaciando constantemente. Al principio los jugadores, parece que como que les da miedo tocarla, pero realmente cuanta más inercia uses, más probabilidades tienes de sacar éxitos amplios, es decir, sacar bastante éxitos por encima del número de dificultad y generar aún más inercia. Es decir, si no la tocas, va a estar ahí, la inercia además se va gastando en cada cambio de escena, en cada turno de combate, la inercia se va gastando porque los personajes pierden precisamente empuje, esa inercia, y lo normal es que los personajes la vayan rellenando por medio de acciones arriesgadas, heroicas y demás, y se va rellenando. Es una mecánica muy rápida que al principio puede parecer como que te estalla la cabeza, esto es muy complicado además, pero en cuanto llevas 3 turnos o haces 3 tiradas, los jugadores la llevan sola. Y como director de juego, es como que les ves hacer ellos, gasto de inercia, hago no sé qué, hago tal cual. Y tú, bueno, tirad. Y es muy rápida y le da un toquecillo al juego, un componente estratégico, podemos decir, un componente estratégico y de gestión de recursos que le viene muy bien a este tipo de partidas. Yo creo que le viene muy bien. Funciona muy bien también en Star Trek. E incluso en Mutant Chronicles, que también utiliza el mismo sistema, funciona muy bien. Y bueno, ya os digo, parece complicado a priori. Todo el mundo me ha dicho que este juego tiene como un escalón de entrada, que al principio es como muy confuso, parece muy difícil aprender a jugar, pero en cuanto hace clic y dices, es que esto va así, va rodado y parece todo súper sencillo y es todo muy muy rápido. Os recomiendo, si podéis, que echéis un ojo a alguna partida emitida o alguna partida física si podéis participar, porque una vez que coges el sistema va rapidísimo, ¿vale? Es una asignatura que tenemos pendiente, a ver si podemos en algún momento emitir una partida o grabar una partida para que nos veáis jugar y pilléis el sistema, nos veáis cómo funciona, ¿vale? Ya os decía, bueno, pues las habilidades, y cada habilidad tiene una serie de talentos asociados,
¿vale? Hay una rama de talentos, o un árbol de talentos, perdón, para cada habilidad. Este árbol de talentos, hay talentos que para tener uno obviamente tienes que tener el anterior, mientras que hay otros que son paralelos. Aparte, esto nos sirve también para cuando el personaje gana experiencia y el desarrollo del personaje a posteriori. Para tener un talento posterior, obviamente tienes que comprar el anterior. Los talentos más avanzados son más caros de comprar que los talentos que estén más arriba en el árbol. ¿Vale? O sea, esto es muy sencillo. Y este capítulo, el capítulo 3, se dedica por entero a explicarnos pues todas las habilidades con todos sus talentos, que hay muchísimos, es decir, hay una variedad de personajes enorme y hay talentos muy, muy curiosos. Y aquí los personajes que les guste más el crunch o las reglas densas y hacer combinaciones de personaje pueden encontrar combinaciones realmente impresionantes de hacer sus personajes bastante a medida, ¿vale? También yo os recomiendo que le echéis un ojo, no le tengáis miedo y bueno, os digo que salen personajes muy muy completos y muy curiosos. Y ahora ya llegamos al capítulo 4 donde empiezan ya las reglas. Veis ahí los dados, nos explican un poquito cómo funciona, nos explica esto que os dije de los dados de los dados de efecto, ¿vale? ¿Ves? Que les llama dados de combate. Uy, perdón, que se me va la página. Uy. Vale. A ver. Ahí, me centro. ¿Vale? Eso que os expliqué, que un 1 y 2 en 1 y 2, 3 y 4 son valen 0 y el 5 y 6 vale 1 y el efecto. ¿Vale? Bueno, pues nos explica el funcionamiento de los dados, si hay que redondear, en algún caso, siempre se redondea hacia arriba, cuando hay qué reglas se aplican a la hora de volver a tirar dados, porque hay algunos talentos, habilidades que permiten tirar dados. Normalmente elige el jugador cuáles dados repite, normalmente no tiene por qué repetir todos, ¿vale? O sea, y bueno, nos explica de nuevo los atributos, nos explica lo que yo os he contado yo, las habilidades que tienen el nivel de experto y el nivel de concentración, cómo realizar una tirada, que ya lo hemos hablado antes. Y ahora nos cuenta una cosa que yo no he explicado, que son las complicaciones. Cuando un personaje saca normalmente un 20, aunque este rango puede ampliarse en determinadas circunstancias, ¿vale? Genera o bien puntos de amenaza, perdón, puntos de perdición para el director de juego, o puede generarse una complicación inmediata, ¿vale? Es como una pifia, realmente, ¿vale? El concepto de pifia a otros juegos, pero en este caso el director de juego, si no hay nada en concreto que pueda aplicar en el momento, puede guardar esos puntos de perdición para más adelante o puede generar la complicación de manera inmediata. ¿Vale? Una complicación pues es algo menor que puede estorbar al personaje en determinadas acciones, no en todo, pero le puede molestar en determinadas acciones, o que directamente le imposibilita de hacer algo hasta que resuelva la complicación. Por ejemplo, si el personaje se le cae la espada, obviamente no puede utilizarla hasta que la recupere, ¿vale? Eso no quiere decir que puedas decir, pues tu personaje queda paralizado e inmovilizado, eso no es una complicación, eso es una condición mayor que evita que el personaje realice un amplio abanico de acciones, ¿vale? Las complicaciones son siempre menores y evitan o penalizan acciones muy concretas. Por ejemplo, tu personaje se ha hecho daño en el tobillo y si quieres salir corriendo, pues las dificultades se incrementan en 1. Tu personaje ha perdido su espada y hasta que no la recupere, pues puedes atacar de otras maneras, pero tu espada no. O te has quedado sin munición, es una de las complicaciones que también puede generar el director de juego. Se ha roto tu munición o la has perdido, o se ha desparramado por el suelo y no puedes disparar hasta que recuperes algunas flechas. Son algunas de las complicaciones más habituales. ¿Vale? También nos habla de las tiradas de dificultad. Hay una cosa curiosa que es que el juego permite las tiradas a dificultad 0. Diréis, ¿por qué iba a querer tirar a dificultad 0? Porque puedes generar mucha inercia. En vez de. Si tú eliges no tirar en una dificultad 0, ¿vale? Tienes un éxito automático, pero no generas inercia. Si tiras, tienes la posibilidad de generar inercia con todos los éxitos que saques. Si no sacas ningún éxito, da igual, porque la dificultad será 0. El problema está en que también puedes generar complicaciones sacando 20. ¿Vale? Pero ahí normalmente decide el jugador, ¿vale? Cuando se le presenta una situación de dificultad 0, la dificultad 0 ¿por qué se da? Porque normalmente la dificultad es más alta, pero el personaje tiene talentos o habilidades especiales que hacen que la dificultad baje, ¿vale? No, por ejemplo, yo os dije antes que si eres un asgardiano e intentas sobrevivir en territorios árticos, la dificultad baja en 1, ¿vale? Es uno de los talentos que tienes, el de Winterborn, el nacimiento invernal o nacido del hielo, que yo traduciría. Es un talento que te baja la dificultad de las tiradas de supervivencia en un punto, siempre que sean entornos árticos. Perfecto, pues. Si la dificultad ya fuese 1, porque fuese un día de primavera soleado cerca de un bosque con recursos a la vista,
Bueno, pues aquí el director de juego diría la dificultad es 1. Por tu talento la has bajado a 0. ¿Tiras o no tiras? ¿Vale? Y tú eliges. ¿Vale? Hay una serie de tablas donde nos explican y donde nos dan consejos sobre complicaciones y tipos de dificultades. ¿Ves? Aquí tiene hasta 5, ya os dije. Y pues nos habla de condiciones, terreno, luz, distancia, pero son condiciones muy por encima, ¿vale? No van al detalle de cada una de estas modificadores porque el juego no va de eso, ¿vale? Entonces nos dice, pues, por clima malo, bueno, pues si estás expuesto a la lluvia directa en la cara, pues la dificultad se puede reducir, o sea, se puede incrementar en un paso, ¿vale? Porque no ves nada. Bueno, pues son como muy genéricos, no van exactamente al detalle, ya os digo, porque no es lo que pretende el juego. Vale, luego tenemos reglas de tiradas enfrentadas, ¿vale? Las tiradas enfrentadas son aquellas en las que, bueno, pues un personaje intenta hacer una cosa y el otro intenta evitarlo, ¿vale? En este caso, directamente hay una dificultad y gana aquel que obtenga más éxitos, ¿vale? Sí, los dos tiran contra una dificultad, no es una tirada de dificultad, bueno, puede ser una tirada de dificultad 0, depende del director del juego y de lo concreto que estén haciendo, pero lo normal es que ambos tiren y gana aquel que obtenga más éxitos, ¿vale? En caso de empates, bueno, pues en caso de empate, si es un personaje contra el director de juego, gana el personaje. A menos que el director de juego emplee un punto de perdición, ¿vale? Esto es un poco para beneficiar a los personajes que son los héroes. Pero ya sabéis que el director de juego puede emplear esos maléficos puntos de perdición para que no gane el personaje. Y en el caso de que sean dos jugadores, bueno, pues pueden gastar, entiendo que pueden... Que sigue por lo que veo, Vale, determina el director de juego de manera aleatoria, como si, perdonad, pero esta regla no me la había terminado de leer y tenía ahí una cosita. Un personaje puede voluntariamente decidir fallar una tirada. ¿Vale? Y diréis, ostras, ¿por qué voy a querer voluntariamente fallar una tirada y exponerme a las consecuencias? Porque si es dramáticamente apropiado para la historia, el personaje gana un punto de fortuna. ¿Vale? ¿Y quién decide si es dramáticamente apropiado para la historia? El director de juego. No vale fallar cualquier tirada en cualquier momento. Tiene que ser algo importante y con consecuencias y que pegue con los rasgos del personaje. Ya habíamos hablado que tu personaje tiene un rasgo, naturaleza, etcétera. Si pega con eso y es apropiado para la historia y tiene consecuencias y el personaje voluntariamente falla la tirada, puntito de fortuna, ¿vale? Que nos servirá para más adelante liar la parda. El director de juego puede también, hay una regla, que esta es una regla que estaréis acostumbradísimos a ver en otros juegos, de tener éxito a un precio, ¿vale? El director de juego puede ofrecer a los personajes tener éxito a cambio de complicaciones, ¿vale? Es decir, si la dificultad era 2 y el personaje solo obtiene un éxito, el director de juego puede permitirle obtener, por así decir, el segundo éxito y superar la tirada, pero generándole una complicación de la cual el personaje pues deberá deshacerse más adelante y tener un coste para tener éxito en su tirada. ¿Vale? Bueno, los personajes, yo os digo, pueden utilizar inercia para conseguir dados extras, pueden utilizar fortuna para conseguir dados extras. En este caso, el uso de un punto de fortuna te da un punto, te da un dado en el cual has obtenido un crítico automáticamente. Y si los personajes necesitan tener éxito como sea y no tienen puntos de inercia o no quieren utilizar fortuna, pueden regalarle puntos de perdición al director de juego. Tal cual, los cogen del montón y se los dan al montón del director de juego, a su reserva, y los añaden. Y bueno, diréis, ¿por qué quiero hacer esto? Pues porque hay momentos en los que yo no quiero que la historia se pare, no me quiero quedar atrapado, la dificultad es muy alta, voy a asegurarme de que voy a tener éxito, pero voy a complicar la historia más adelante. ¿Vale? La historia no se va a parar y más adelante voy a tener complicaciones y más adelante voy a pagar por esto. ¿Vale? Pero ahora la historia no se para. Inercia, como ya os he dicho, se genera con tiradas con éxito de los personajes. Cuando te pasas de la dificultad, generas inercia. Vale, voy a empezar a pasar un poquito más rápido porque nos queda mucho libro por ver. Apenas llevamos 100 y pico páginas, 110 páginas más o menos, y quería que esta reseña no se me fuera muy larga y la verdad es que se me está haciendo larguísima, pero es que el libro es apasionante. Escenas de acción, bueno, pues Conan aquí nos habla de las escenas de acción, las escenas de acción de Conan se basan en turnos, y esos turnos en asaltos, como cualquier otro juego de este estilo, ¿vale? Los asaltos no tienen una duración específica o fija, como en otros juegos que dicen son 3 segundos, son 4 segundos, sino que son una medida muy abstracta. Cuando todo el mundo ha actuado, pues ya ha pasado el asalto, y en cada asalto el personaje tiene un turno, ¿vale? Y
En tu turno, el personaje puede realizar una serie de acciones, una acción normal, una acción menor y una serie de acciones extras. Las acciones, perdón, gratis, son hablar, guiñar un ojo, gritar un te mataré, ¿vale? No puedes decirle, o sea, no puedes recitar el Quijote entero porque no daría tiempo, ¿no? ¿Vale? Son normalmente cosas pequeñas, gratuitas, yo que sé, a lo mejor cerrar una puerta de un portazo, si la tienes al lado, ¿vale? Si ya tienes que manipular el picaporte, pues sería una acción menor, ¿vale? Y si lo que tienes es que forzar la puerta o abrir la cerradura, ya sería una acción normal, ¿vale? Los ataques son acciones normales y es lo que os estoy preguntando. Son acciones normales, ¿vale? ¿Qué más tenemos de las escenas de acción? Voy a abreviar, os digo los alcances. Los alcances son toque, alcance corto, alcance medio, alcance largo. Y diréis, es muy abstracto, lo es. Y hay una regla muy importante en el juego que es el alcance de las armas. Las armas tienen un alcance numérico que sirve para mantener a raya o para entrar en combate cerrado. Cuando un personaje está en guardia, cuando los dos personajes están en guardia, aquel que tiene el arma más larga tiene beneficios, es decir, la dificultad para golpearle se incrementa. Si yo soy un guerrero con una lanza que mantengo a distancia a un tío que tiene una daga, si el tío de la daga no se puede acercar, está perdido, ¿vale? Entonces, en este caso, el personaje que tiene el arma más larga incrementa la dificultad para ser golpeado, ¿vale? Si, por ejemplo, la lanza tiene un alcance de 2 y la daga tiene un alcance de 1, la dificultad para golpear al tipo de la lanza se incrementa en un punto, que es la diferencia, ¿vale? Una vez que el personaje de la daga consigue entrar y romperle la guardia, que se puede hacer usando puntos de inercia, mediante alguna maniobra especial y demás, entras dentro y rompes la guardia, esa bonificación ya no se aplica. Pero como veis, simula muy bien la ventaja táctica que tienen las armas largas frente a las armas más pequeñas. Una vez que entras en cuerpo a cuerpo, bueno, pues ya puedes eliminar esa ventaja. Y luego tienes los alcances de las armas de proyectiles, ¿vale? Que sirven pues para la dificultad de digamos que tiene un alcance como base y si quieres disparar por encima de ese alcance, la dificultad se incrementa. Muy sencillito, ¿vale? Es muy abstracto y las zonas son muy abstractas, los personajes se pueden desplazar entre las zonas, ya os digo, muy abstracta. Son alcance a toque, alcance corto, medio, largo y extremo, perdón, que no lo había nombrado, y extremo. Aunque se puede jugar con miniaturas, la verdad es que no hace falta. O sea, yo he jugado Conan y con garabatear en un papel o en un mapita queda muy bien, no hace falta. Pero las miniaturas, hombre, si eres de los que le gustan con miniaturas, puedes jugar perfectamente con ellas, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí nos habla también de terreno, cómo superar obstáculos, otras formas de movimiento, trepar, saltar, nadar, incluso algunas reglas pequeñitas para volar. Y ya nos habla de los ataques, que son acciones estándar, que son acciones menores, que son acciones libres o gratis, perdón. Y las reacciones. Las reacciones se hacen fuera de turno y las reacciones normalmente pagas al director del juego un punto de perdición para poder hacerlas. Sí, sí. O sea, pagas con un punto de perdición al director de juego por actuar fuera de tu turno. Hay una serie de acciones que son defenderse, proteger a otro o retaliar. Bueno, sería como ese ataque de oportunidad de toda la vida. Básicamente es cuando un enemigo cercano te lo deja huevo, por ejemplo, se da la vuelta para buscar algo en su mochila. Bueno, pues tú ahí puedes decir, pues yo quemo un punto de perdición y le voy a pegar una estocada por la espalda que lo voy a dejar fino, ¿vale? Defenderte fuera de tu turno, ¿vale? Requiere una tirada. Y sí, digo fuera de tu turno porque tú en tu turno puedes hacer una acción, puedes atacar o puedes defenderte. Pero cuando te atacan a ti estás en el turno de otro. Entonces defenderte de los ataques de los demás fuera de tu turno requiere que gastes un punto de perdición o si no la dificultad va a ser 1 y te la vas a comer casi seguro, ¿vale? Tienes que anunciar que te defendes antes de que el director tire los dados. O sea, no vale que él tire y si falla decir, pues no me defiendo, ¿vale? Es un poco rastrero, ¿vale? Hay juegos como en Star Trek que sí que se permite el gasto de puntos a posteriori, pero en Conan no. En Conan tienes que anunciar las acciones defensivas antes de que se lancen los dados, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver. Quería yo haber mirado porque la iniciativa también es curiosa en el orden de los turnos, ¿vale? La iniciativa, al igual que en Star Trek, va de una manera distinta de otros juegos. Normalmente los personajes jugadores actúan primero los jugadores y después actúan los personajes no jugadores. El director de juego puede quemar puntos de perdición para interrumpir y actuar antes, ¿vale?
cada PNJ que actúa antes o grupo de secuaces, porque los secuaces se pueden agrupar para hacer más daño y hacer más cosas, se agrupan, queman punto de perdición y se cuelan en el orden de iniciativa que hayan elegido los personajes. Porque normalmente el orden de iniciativa lo eligen los jugadores. Voy yo, luego tú, luego tú, luego tú. ¿Os parece? Perfecto. Y van en ese orden. Y el director de juego lo que hace es que cuela, pum, pum, pum. Y una vez que han actuado todos los personajes, los PNJs que no hayan actuado aún, porque no se hayan colado, actúan en el orden que el director de juego elija. ¿Vale? Sencillo, diréis, ¿por qué está esto pensado así? Está pensado así porque los personajes son los protagonistas, los personajes son los héroes. Y la idea es que tomen ellos las decisiones. Es un juego que, en este aspecto, le deja a los jugadores la carga de tomar las decisiones dramáticas. Digo que normalmente esto es así porque pueden suceder cosas como que haya una emboscada, como que haya un ataque preventivo, y en ese caso no actúan primero los jugadores, sino que actúa aquel que el director del juego decida que es lo más lógico que actúe antes. ¿Vale? Pero en circunstancias normales son los jugadores los que van primero, luego los PNJs y el director del juego puede emplear perdición para interrumpir. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos monturas, tenemos reglas de monturas, reglas para atacar vehículos, reglas para combate desde las monturas, combate a caballo, las reglas para estos ataques mentales que os decía, que son muy, muy, muy interesantes, estos displays de poder. Básicamente tienes cosas como la mirada de acero, que es básicamente mirarle mal al enemigo con la esperanza de que se haga caquita y no te ataque. No suele funcionar, pero bueno, tú puedes intentarlo. Y luego tienes cosas muy interesantes como gritar tu nombre. Cuando tienes una posición social o eres un personaje conocido, tú por ejemplo gritas que eres Conan el Bárbaro y que te vas a comer mi corazón, y si eres Conan el Bárbaro y estás ahí delante gritándome eso, pues posiblemente yo me haga caquita. ¿Vale? Cuando un personaje tiene una reputación temeraria, una reputación de ser un asesino y demás, y grita su nombre mientras hace aquí una demostración de poder, ¿vale? Pues puede producir daño mental interesante, tanto como su reputación, ¿vale? Cuanto más reputación, pues más daño mental puedes hacer, ¿vale? Como veis, muy curioso. Ahora explicaré cómo se tira el daño, ¿vale? El daño es un número de dados de efecto y que si salen los unos y los doses, reduces vigor del personaje, ¿vale? Y si salen 5 y 6 reduces en un punto y además activas un efecto del arma. Los efectos de las armas pueden causar heridas extra, pueden causar daño extra, perforar la armadura, etcétera. ¿Vale? Muy, muy, muy curioso, y ya os digo que pueden dar lugar a combinaciones y a tácticas muy curiosas. Más cosas que puedes hacer con estos displays de poder, por ejemplo, una hazaña de fuerza o de poder increíble que intimida a tus enemigos, ponerle un cuchillo en el cuello, estar absolutamente lleno de sangre porque has destrozado a varios enemigos en el turno anterior, arrancar el corazón de uno y enseñarse a los demás mientras oblate. Este tipo de cosas pues asustan a los rivales. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, os aprovecho para enseñaros otra ilustración maravillosa, ¿vale? Son ilustraciones que son muy, muy descriptivas del mundo de Conan. Y ya llegamos al capítulo de equipo, ¿vale? Al capítulo de equipo ya hemos visto el capítulo de combate. El capítulo de equipo nos habla del oro. El oro es una medida también muy abstracta, es un número de puntos de oro que el personaje gasta para mantener su tren de vida, ¿vale? Un mantenimiento que el personaje, cuando estás entre aventuras, el personaje debe gastar oro para mantener su tren de vida o verse abocado a la indigencia, ¿vale? Y también te sirve para conseguir objetos, ¿vale? Puedes vender objetos, puedes comprar monturas, alquilarlas, puedes necesitar los servicios de determinadas personas, como por ejemplo un curandero, un brujo, que te fabriquen artefactos extraños, equipo de camuflaje. Y aquí ya llegamos a las descripciones de armas, armaduras. Hay muchísimos tipos de armas, armaduras. Yo aquí, por ejemplo, os voy a enseñar a ver si puedo, porque esto se complica, ¿vale? Hay muchísimas. Estos ya son tablas con características de armas, armaduras, ¿vale? Muy curioso todo, muy completo. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Y aquí nos describe ya las características de las armas y las armaduras. Las características de las armas se activan cuando sacas efectos en los dados de daño, ¿vale? Y son características muy curiosas, como por ejemplo que si produces una herida, es decir, haciendo 5 o más puntos de daño, hagas una extra, que ignores la armadura del adversario, que hagas daño no letal, que atrapes al adversario, que sea más fácilmente ocultable, ¿vale? Una serie de características muy interesantes. Ya llegamos a la armadura. La armadura tiene una protección, que son también dados que tú tiras,
y que digamos que sus puntos cancelan los puntos de daño que te hayas recibido. La armadura normalmente se aplica a diferentes zonas o va por áreas. ¿Vale? Puedes tener 2 puntos de armadura en el pecho y no llevar armadura en las piernas, o tener 2 puntos porque llevas un casco, etcétera. El juego se puede emplear localizaciones de impacto o no. Si no empleas localización de impacto, se supone que todo va al pecho. Pero hay una regla graciosa que es lo que se llama la armadura sacrificial, que con esa regla el personaje puede decidir que la armadura de un área determinada se destruye para que él no sufra tanto daño. ¿Vale? Si estás empleando la regla de que todos los impactos van al pecho, no puedes emplear la regla de armadura sacrificial. ¿Vale? Es una recomendación, ¿vale? Y bueno, las armaduras también tienen cualidades, como que sean ruidosas, pesadas, etcétera. Reglas de armaduras para monturas. Pues el juego es completísimo, y os digo, tiene cantidad de chicha. Ya llegamos al capítulo de hechicería. El capítulo de hechicería, la hechicería tiene una serie de tradiciones y patrones, y estas tradiciones y patrones permiten que el brujo, a través de su patrón oscuro, de su tradición, gane unos conjuros. Normalmente los conjuros van a afectar al brujo también, es decir, la magia no es gratis. La magia va a traer consecuencias para el brujo, muchas veces con la pérdida permanente de puntos de resolución o incluso la pérdida de algún atributo, ¿vale? La brujería es una maldición que tiene efectos muy poderosos y, como veis, como ya os dije durante la creación de personajes, es muy difícil que un personaje empiece el juego con hechizos, ¿vale? Está muy pensado para que sea una herramienta que quede en manos de los PNJ o que un personaje desarrolle a lo largo de la campaña. Los hechizos son muy poderosos y antes de llegar a los hechizos también tenemos lo que se llaman los encantamientos menores, ¿vale? Los encantamientos menores realmente son como trucos de ilusionista o directamente cosas alquímicas, pero que la gente más mundana cree que es magia, como puede ser pues pólvora, ¿vale? La pólvora es un ejemplo que una persona que no sepa cómo funciona pues perfectamente puede pensar que es algún tipo de brujería o hechicería. Hay una serie de cosas, una serie de objetos interesantes, de encantamientos, talismanes, pendientes, venenos y cosas que se pueden hacer con el loto, que ya sabéis que la flor de loto y los diferentes colores de loto son importantes en el mundo de Conan, los que lo habéis leído. Y bueno, pues hay todo tipo de objetos, talismanes extraños, como el pendiente de Hamsa o el collar de colmillos de animal. Por ejemplo, el colgante de colmillos de animales te dan armadura de coraje, ¿vale? Realmente cuando te hacen un display de poder y tú vas con tu colgante de colmillos animales, tienes una bonificación de dados para absorber el daño mental, porque te proporciona valor adicional. Bueno. Y bueno, pues hay un talento, pues como veis tenemos aquí el árbol de talentos de brujería que viene en esta sección, no viene en la creación de personajes, como ya os dije, viene aquí, para que puedas meter a tu personaje en el pozo de la brujería muy hasta adentro. Y vean aquí algunos hechizos. Son... Bueno, los hechizos dan muchísimo miedo. O sea, no esperéis bolas de fuego, no esperéis gente volando y cosas por el estilo. Son esclavizar, viaje atávico, viaje astral, comunión con el viento. O sea, son conjuros mucho más traer cosas malignas de otros mundos, tomar forma de bestia, furia de los elementos, ¿vale? Son encantar la mente, aplacar a los muertos, invocar horrores. O sea, son conjuros mucho más sutiles o con unos efectos no tan visuales, no tan espectaculares, porque estamos hablando de un mundo con una brujería más de un nivel no espectacular, no es un nivel de alta fantasía, sino que es un nivel de espada y brujería más oscuro, más... me viene la palabra gritty inglesa a la cabeza, más oscuro, más tétrico, más mundano incluso, no tan espectacular. Y bueno, con esto ya, después del capítulo de brujería, que ya os digo, dura lo que no está escrito, llegamos hasta el capítulo 8 con ya la descripción del mundo, el mundo del aire Ibórea, con cantidad de notas y anotaciones de profesores y de gente experta en el mundo de Conan, estudiosos de la obra de Howard, que esto, o sea, es como un ensayo, pero muy bien hilado, que nos va contando muy bien un viaje al aire Ibórea con cantidad de información que nos lleva desde el este al oeste
y nos explica todo el mundo de Conan, todas las tierras del norte, del sur, nos va hablando de, ya os digo, quién vive allí, qué hace, a qué se dedica, con quién guerrea, cómo viste, y nos va hablando de todas y cada una de las tierras a lo largo de muchísimas páginas, con cantidad de notas y anotaciones de ambientación, ¿vale? Incluso textitos de pequeños relatos de personajes que se supone que viven en esa época para darnos ahí estos detalles de ambientación. Y este capítulo se extiende muchísimo, ¿vale? O sea, son... Os voy a intentar contaros más o menos cuántas páginas son. Esto empieza en la página 195 y se extiende hasta la página 257, ¿vale? Hay aquí unas 70 páginas con esta ambientación muy bien explicada, con muchísimo detalle. La verdad es que han metido cantidad de detalles y es impresionante el texto. Ya os digo, o sea, si os gusta Conan, vais a encontrar la lectura apasionante. Y luego llegamos al capítulo de ayudas al director del juego, de dirigir el juego, Game Mastering, que este es otro capítulo que es otra maravilla, ¿vale? O sea, es un capítulo que me parece que lo han tratado con un mimo espectacular, porque a cada paso que hay, el juego te va explicando cómo dirigir el juego, cómo montar una partida de Conan, cómo unir a los jugadores, qué hacer para las subidas, para la mejora de los personajes, cómo hacer la oposición, cómo manejar. Y a cada paso hay un cartel con qué haría Howard, donde te intenta explicar más o menos cómo plantea Howard en sus relatos y en sus historias este tipo de cosas, y un poco para orientarte con consejitos para hacerlo. Me parece muy bien llevado, me parece maravilloso, muy bonito, y te va explicando todo, pues cómo elaborar las escenas, consejos para las tiradas, consejos de cómo llevar el juego. Pues dile que sí a los jugadores, di sí y además sigue con ellos, aprovecha sus ideas, utiliza las reglas, haz que fallen hacia adelante, que la historia no se pare, que tengan éxito con un precio, cómo utilizar la perdición, cómo utilizar la inercia de los personajes, usos alternativos de la perdición, muy bien explicado cómo puedes utilizar la perdición como director de juego para llevar la historia. Pero muchísima información sobre cómo utilizar la perdición. Tened en cuenta que es la principal herramienta del director, como ya os explicaba. Uso de los puntos de fortuna por parte de los personajes, un recordatorio, cómo devolverle los puntos de fortuna, consejos para que vuelvan a ganarlos, unas hojitas de crear aventuras al estilo de Robert E. Howard, ¿vale? Que son 3 paginitas. Y bueno, pues hay un cartelito que también me llamó la atención, que es ¿dónde están las mujeres aquí? ¿Vale? Y nos habla de, bueno, pues los estereotipos de la época de Howard. Howard, pues ya os digo que era un hombre de principios del siglo XX, y igual que Lovecraft, pues vivía inmerso en una sociedad con una serie de prejuicios y con una serie de valores. Y bueno, pues era una época en que la mujer estaba un paso por detrás del hombre en consideración social. Y sin embargo, Howard emplea muchísima damisela en apuros en sus textos. Es una cosa que te dice aquí. Hay muchísima damisela en apuros. El concepto y clásico de la damisela en apuros en las historias de Howard es omnipresente. Pero a la vez Howard se las apaña para crear personajes femeninos muy importantes y destacados. La reina Taramis, Valeria, Belit, son personajes protagonistas principales que son capaces de hacerle sombra al mismísimo Conan. Y bueno, hay una serie de consejos aquí, pues cómo no hacer como Howard en este caso, y cómo hacer aventuras más donde haya más personajes femeninos presentes y más modernizar un poquito el juego en este aspecto, ¿vale? Es un cuadradito que me ha llamado la atención, me parece muy bien llevado, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué más tenemos? Tenemos acción, conflicto. Vamos a hacer una pequeña pausa, un momentito, hago una pequeña pausa y ahora mismo continúo con vosotros. Bueno, ya estoy de nuevo con vosotros después de esa pequeña pausa, perdonadme, hemos tenido que hacer una pequeña pausa por cuestiones logísticas, y os estaba explicando, bueno, pues este capítulo sobre el director de juego, muy completo, ya os digo, con muchísimas cosas. Hay una de las cosas que también me gusta, que es los eventos que ocurren
entre sesiones, ¿vale? Hay una serie de tablas donde los personajes les pueden pasar todo tipo de cosas. Esto se refleja también muy bien en las historias de Conan. En una historia Conan acaba rico y en la siguiente historia Conan se ha gastado todo el dinero, lo ha apostado, se lo ha jugado, se lo ha bebido con hombres y mujeres de mal vivir. Y hay una serie de tablas donde los personajes pueden tirar si participan todos juntos o pueden tirar individualmente. Y les pueden ocurrir de todo. Como que se despierte el personaje de una terrible borrachera con un tatuaje inexplicable, que no sabe de dónde ha salido y sin dinero. O que intenten extorsionarle, que llegue un cobrador de impuestos a intentar quitarle al personaje su bien merecido tesoro. Hay una serie de tablas muy graciosas donde, bueno, pues además los jugadores pueden intentar modificar un poquito, intentando declarar qué quieren hacer entre partidas, como por ejemplo, quiero apostar o yo quiero comerciar, ¿vale? Y bueno, pues pueden ocurrir una serie de cosas y eventos. Muy, muy importante. Reglas también sobre cómo manejar el oro, el renombre y después ya pasaríamos al capítulo 10 con encuentros, ¿vale? Los encuentros, cómo generar encuentros. Normalmente esto es un bestiario, ¿vale? O sea, no os hagáis por encuentros, pero esto es un bestiario de toda la vida. ¿Vale? Categorías de... Ya os dije que había criaturas que son los secuaces, ¿vale? Como en otros juegos, los secuaces son masillas que van a salir en oleadas para ser masacrados por Conan y sus amigos. En este caso, por vuestros personajes jugadores y sus amigos. Los masillas, en vez de tirar 2 dados, solo tiran 1. Pero los masillas tienen una cosa que es que se pueden juntar varios. Y cuando se juntan varios, tiran un dado cada uno. Es decir, si hay 3 tíos, 3 masillas que te atacan a la vez, tiran 3 dados. Si solo te atacan un masilla, tiraría un dado. Los masillas normalmente se juntan en grupos grandes, en turbas, para rodear a un personaje y hacerle daño. Cuando el personaje causa daño a una turba de masillas, el daño se pasa de uno a otro. Normalmente los masillas, cuando reciben una herida, palman. De manera que el personaje puede dar un mandobrazo y llevarse 4 o 5 de estos masillas. Muy peliculero, muy de acción, muy Conan. Luego hay otro tipo de enemigo que son los endurecidos, que ya son más duros. Estos necesitan un par de heridas, esos tiran 2 dados. Y las némesis. Las némesis ya son pesos pesados, criaturas muy importantes, personajes no jugadores importantes, que pueden tener habilidades iguales o superiores a los de los jugadores, ¿vale? Y algunas. Y luego están los horrores. Y no muertos, que son categorías especiales, los horrores y no muertos, que como entenderéis son categorías horrorosas, normalmente criaturas, ¿cómo os diría yo? Horrores. Yo os dije al principio de esta, os habéis acordado porque como hace ya horas de aquello, al principio de esta reseña os dije que Howard era muy amigo de Lovecraft. Bueno, pues intercambiaban muchas veces relatos y criaturas. Y algunas de las criaturas que se mencionan tienen un cierto toque Lovecraftesco y esos son normalmente los horrores. Y bueno, pues los muertos vivientes tenemos todo tipo de espectros, brujos, liches y cosas por el estilo. ¿Vale? Bueno, pues aquí nos explican cómo manejar a los grupos de criaturas, cómo manejar los grupos de secuaces, atacar en grupo, recibir daño en grupo. Y bueno, habilidades especiales que pueden tener las criaturas, como por ejemplo provocar miedo, volar, ser incorpóreos, inhumanos, monstruosos, ser monturas. ¿Vale? Bueno, y ya tenemos todo tipo de criaturas. Y PNJs, bandidos, berserkers, guardaespaldas, cultistas, de estos saldrán muchos. Líder de culto, también saldrán muchos de estos. Degenerados, de estos también saldrán. ¿Vale? Tenemos guardias de ciudades, un guardia normal, que es un minion, o un sargento, que sería un endurecido. Un capitán pirata, que es una némesis, mientras que un pirata normal es un minion. Veo un cuadradito acerca de combate masivo, pero no es un cuadradito que te explica, es muy pequeñito, te da algunos consejos o algunas ideas, porque no vienen unas reglas concretas de combate masivo en el juego. No está pensado, yo os digo, para eso. ¿Vale? Vienen salvajes, hechiceros, bestias salvajes, osos, simios, ¿vale? Los simios son muy omnipresentes, le encantaban las criaturas simiescas monstruosas. Es muy, muy pulp ese tipo de criatura en aquella época. Pájaros gigantes, cocodrilos, camellos. Bueno, si habéis visto la película de Conan, sabéis por qué han incluido el camello. ¿Vale? Enjambres de ratas, serpientes gigantes. También si habéis visto la película de Conan, sabéis por qué han incluido esto. ¿Vale? Bueno, arañas, tigres, dientes de sable, ya os dije. Lobos gigantescos, lobos alfa, dragones. Dios mío, esto no acaba nunca. Luego tenemos profundos. Sí, profundos, al estilo lovecraftiano. Además, os voy a enseñar la imagen del profundo que sale aquí. Súper chula, ¿vale? Vale, tenemos profundos. Tenemos fantasmas.
Ghouls, gigantes, plantas malignas, guerreros esqueletales, simio alado. Esto no acaba nunca. Abominaciones inexplicables. Esto, hijos de la oscuridad. Demonios del bosque. Y ya por último tenemos personajes de renombre, ¿vale? Tenemos la ficha de Conan, ¿vale? Ficha de Conan con toda su historia. Amalric de Nemedia. Astreas. Valeria. Belit. Personajes importantes. Totamón. Y por último tenemos una aventura, ¿vale? Los Cuervos de Sem. Es una aventura interesante. Una aventura diferente, ¿vale? Yo os digo que es una aventura que refleja muy bien el espíritu del juego, refleja muy bien el espíritu de Conan, con los personajes en una mala situación, teniendo que hacer frente a circunstancias adversas. No os voy a contar mucho de la aventura, yo creo que me la voy a saltar, porque es mucho más fácil jugarla. La aventura además es extensa, ¿eh? La aventura tiene chicha, parece que es una aventura sencillita, pero la aventura... son, pues mira, desde la página 359 hasta la 379. Son 20 páginas del libro, la aventura. O sea, extensita, con sus mapitas y demás. Y por último tenemos algunos personajes que crearon para el juego los mecenas del Kickstarter en inglés, que son personajes que se creados, por así decir, por esos mecenas, ilustrados y ajustados al juego por los autores, para que los utilices como quieras, de personajes jugadores, de némesis, de enemigos, ¿vale? Los tienes ahí listos para utilizar, ¿vale? Hay muchísimos, ¿vale? Hay 30 páginas o 20, 30 páginas con estos personajes, ¿vale? Algunos menos poderosos que otros. Y hasta aquí. Hasta aquí nos llega el libro de Conan. Ya hemos acabado. Ya llegamos al final. Os dije que había una retaila en la edición inglesa, edición de Modifius, de nombres con toda la gente que participó en el Kickstarter. Y por último, las tablas de referencia compiladas, muy muy útiles, ¿vale? Esto es muy muy útil para consultar de manera rápida. No tienes que andar buscando por el libro. Todas al final tienes todas las tablas compiladas, todas las tablas rápidas y el índice de contenidos ya alfabético, ¿vale? Muy útil, con todas las referencias para ir a cada página. Y en la guarda de atrás, en vez de tener el mapa, pues tenemos una ilustración acá de Conan ahí luchando contra una especie de gigante de hielo. Que tenemos también a la giganta de hielo en el suelo. Que esto puede ser perfectamente de algún relato o historia de Conan. Vale, juegaco. Como veis, me apasiona el libro de Conan. Me parece que es uno de los mejores juegos que han salido en los últimos 5 años. ¿Vale? Ya tiene su tiempecito en Modifius. Tiene una serie de suplementos que intentan seguir el orden de los relatos de Conan el ladrón, Conan el bárbaro, una serie de suplementos que ya hablaremos de ellos en otro momento por no extendernos mucho más. Y creo que es un juego que tiene muchísima vida, que es un juego que tiene muchísimas posibilidades, y que si te gustan las aventuras pulp, la espada y brujería más clásica, las historias llenas de acción frenética con todo tipo de monstruos, criaturas, y eres un fan de Conan, no puedes dejar escapar este libro, simplemente por la cantidad de información, texto y el mimo que le han puesto, el cuidado absoluto que le han puesto en la realización del libro. Es impresionante, creo que es una maravilla y uno de los mejores juegos que se han hecho, ya os digo, sobre el Cimerio. Y nada más, yo creo que llevamos 1 hora y pico de esta reseña, os voy a ir dejando ya. Espero que os guste y nos vemos en la siguiente.